Unidad 3. Historia de la educación venezolana. Comparación de los sucesos, periodos y paradigmas. Para comprender el desarrollo de la historia en la educación venezolana, debemos volver la mirada hacia el pasado y ubicarnos a mediados del siglo XV, en la época aborigen, donde los indígenas de manera informal y tradicional transmitían sus haceres y saberes, enseñanza que se expresaría en las prácticas del conuco, cestería y pesca tradicional en comunidades campesinas y acervo tradicional, sus cantos y modos de vida, todo lo cual viene a ser un complejo sociocultural llamado resistencia. Así pues, existía en Venezuela una educación informal. Con la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, la acción educativa se centra en el interés económico-político del poderío español. La sociedad colonial se caracterizó por la desigualdad debido a las diferencias raciales existentes. Los blancos españoles o nacidos en el territorio con alta posición en la sociedad, los pardos, mezcla de las diferentes razas, los negros traídos de África y los indios eran vasallos libres. Por lo tanto, el proceso educativo se organizó según el estrato social al que pertenecían. En esta época podemos observar que la educación era desde una perspectiva formal y no formal, ya que no todos estudiaban sino los más adinerados. Los trabajadores ni sus hijos tenían este derecho, pero ellos se formaban a sí mismos, es decir, tenían una educación no formal. Había solo dos tipos de educación, la educación al indígena y la educación al blanco. Los negros y los pardos no tenían acceso al sistema educativo establecido. La educación indígena se desarrolló a través de tres instituciones, los frailes, la encomienda y las misiones, que aparece tras el fracaso de la encomienda. En todas estas se enseñaban los principios de la religión y de la cultura general, respeto a la autoridad y a convivir según el modelo europeo. En su actividad misionera, los frailes franciscanos construyeron el primer convento cerca de la desembocadura del río Cumaná en 1515. Allí impartieron a niños y adultos indígenas las primeras letras y les enseñaron a escribir. La educación del blanco también estuvo a manos de la iglesia y estaba estructurado en tres niveles. Escuelas de primeras letras dependían económicamente de los cabildos y estaban establecidas en casas religiosas. El currículum era leer, escribir y contar. Los blancos solo se podían dedicar al clero, la milicia y a la abogacía. El preceptorado de gramática iba más allá de la enseñanza del idioma e incluía aritmética, historia, geografía, física, religión y álgebra. Y la universidad creada en 1696, el magnífico Real y Seminario Colegio de Nuestra Señora de Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Santiago León de Caracas, se enseñaba gramática, filosofía y teología. Luego es aprobada en 1721 la Real y Pontificia Universidad de Santiago León de Caracas, actual Universidad Central de Venezuela, donde se conferían los grados de doctor, licenciado y bachiller. Había cierta tendencia hacia las carreras militares. En la época colonial no puede hablarse de un sistema educativo realmente constituido, ya que la educación era precaria. No estaba concebida como un servicio público esencial. Su basamento legal se encontraba conjugado Estado-Iglesia. Por eso, las disposiciones para su funcionamiento emanaban de la corona y otras de la jerarquía eclesiástica, y ambas se encontraban involucradas como responsables de la administración, tanto las autoridades reales monárquicas como eclesiásticas. Muchos han sido los aportes que en materia educativa han dado los ilustres personajes de la época de la colonia, como Simón Rodríguez, Andrés Bello, Simón Bolívar, entre los cuales destacan la gratuidad y la obligatoriedad de la educación, la no discriminación, la pertinencia y utilidad de la educación. Andrés Bello, notable humanista destacado en la educación americana con sus principios e ideas innovadoras, representa en América la ilustración más viva y su acción educativa infatigable. Fue un verdadero avance en pro de la liberación, el desarrollo y la transformación educativa y cultura de nuestros pueblos. Dentro de estos representantes fue Simón Rodríguez, reconocido como un ilustre educador que realizó grandes aportes a la educación, como lo fue la educación planificada para ambos sexos. Era partidario de una educación democrática, amplia y libre de prejuicios, de una educación que hiciera ciudadanos honestos y dignos. También da pie a escuelas comedores, a la educación diversificada y escuelas vinculadas al trabajo.
Al calor de las ideas republicanas y de las aspiraciones de independencia nacional, a finales de la época colonial surge la primera corriente pedagógica claramente definida en Venezuela, la cual postulaba los siguientes ideales educativos. Formar ciudadanos aptos para vivir en república. Fomentar el cultivo de los valores éticos para contar con hombres virtuosos y prudentes. Proteger por medio del estudio de la técnica e industria la riqueza material. Realizar la educación superior para robustecer el plano intelectual de América. Simón Bolívar, el libertador, demuestra en sus escritos la comprensión que tenía en torno a la educación, la entendía como un medio eficaz para superar las desigualdades y elevar los niveles de conciencia. El 15 de agosto de 1819, en el discurso de Angostura, pedía al Congreso que priorizara la educación para formar ciudadanos, hombres y mujeres libres, sin la sujeción de la ignorancia y el dogma por los que España había dominado al Nuevo Mundo. La transformación fundamental del proceso de la educación en Venezuela inicia su origen cuando el entonces presidente de la República, Antonio Guzmán Blanco, establece por decreto la instrucción de la educación pública, gratuita y obligatoria el 27 de junio de 1870. Se crea el Ministerio de Educación Público y se dividieron los colegios en primera y segunda categoría. En 1876 se crean las escuelas normales de Caracas y de Valencia, a las que siguieron las de Cumaná, Barcelona, Ortiz, Tinaco, Calabozo y San Cristóbal. A finales de los años 70 del siglo XIX, Venezuela contaba con 345 escuelas, con una matrícula de 55.800 alumnos. Se iniciaron las escuelas experimentales con la llamada Escuela Guzmán Blanco. Por otra parte, se apertura la enseñanza de adultos y es fundada la Academia Venezolana de la Lengua. En el periodo que va desde 1890 hasta 1935, Venezuela se encuentra dominada por sistemas dictatoriales y la educación sufre un estancamiento. Reflejo de ello es la paralización casi total de la educación superior. Para el año 1936, cuando finaliza el periodo de la dictadura, la educación se convierte en una de las prioridades del Estado venezolano y el ministerio cambia de nombre a Ministerio de Educación Nacional. En 1940 se presenta un proyecto de reforma de la Ley de Educación con la finalidad de adecuar la norma a los adelantos pedagógicos registrados en Venezuela. En 1941 entra en vigencia el proyecto de Ley de Educación presentado en el año anterior. Los principales objetivos de esta ley estaban referidos a la formación moral de los educandos, mayor integración de los planes de estudio y orientar la educación hacia la formación del hombre para que sea útil a la sociedad. Durante el periodo de Medina Angarita, 1941-1946, se rompen los vestigios del gomecismo y se organiza el sistema educativo en educación preescolar, educación primaria, educación secundaria y educación superior. El proyecto de modernización de la educación se torna elitesco, beneficiando a las clases pudientes. El reto del momento era la selección y preparación de los docentes, quienes no podían participar en la política. En 1948 asume el poder el general Marcos Pérez Jiménez a través de un golpe de Estado. Docentes sin títulos entran al magisterio, lo cual obligó a crear políticas de profesionalización para mejorar la calidad de servicio. Se crean medios para atender a la niñez abandonada. Aparecen las universidades privadas como la UCAP. En la década de los 70 se le daba más importancia a las habilidades de los estudiantes. La inclusión en el proceso educativo era más amplia, es decir, había más igualdad de participación. Se buscaba desarrollar el análisis crítico del estudiante, modelar su conducta, tomar valores que a futuro enmarcaran el desempeño del individuo. A partir de la segunda mitad de los años 70, la disminución de los precios del petróleo impacta desfavorablemente en la economía venezolana y el país comienza a experimentar una fuerte crisis económica. El 27 y 28 de febrero de 1989 ocurre el Caracazo, hecho que iniciaría el quiebre del modelo de democracia representativa y la alternabilidad propia del Pacto de Punto Fijo. Las estadísticas relacionadas a la educación de adultos muestran en esta etapa una significativa disminución en los índices de analfabetismo. Sin embargo, el tiempo demostraría que era falso que se hubiese derrotado el analfabetismo.
Para asegurar el correcto establecimiento de ciertas condiciones, el Ministerio de Educación desde ese mismo año diseñó e implementó un conjunto de programas sociales en la orientación de prestar un reforzamiento económico a los alumnos pertenecientes a los estratos sociales más afectados. Es así como se puso en marcha la beca alimentaria, el bono de cereales, bono lácteo, la dotación de útiles y uniformes escolares. Un nuevo diseño curricular de educación media diversificada fue implantado en el año escolar 1991-1992, donde se ofrecían propuestas para los estudiantes que querían estudiar las menciones de ciencias básicas y tecnología, ciencias sociales, humanidades y artes. Por último, dentro de estos grandes cambios en el sistema de la educación a lo largo de la historia venezolana, enmarcado en los avances de las sociedades y acogiéndose a tratados internacionales, no es sino hasta el año 1999 cuando el entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se presenta un cambio radical de la forma en la que se percibe la educación de los pueblos. El nuevo diseño educativo tuvo su origen en la Constituyente Educativa del mismo año, plasmada en el Proyecto Educativo Nacional, en donde se presenta el sistema educativo bolivariano. Entonces, es a partir del año 2002 que el sistema educativo bolivariano es una realidad, pero es en el año 2007 cuando se consolida mediante la elaboración de una propuesta curricular. Este sistema está compuesto por un conjunto orgánico de planes, políticas, programas y proyectos que se encuentran integrados entre sí, los cuales se encuentran orientados según las etapas del ser humano. Este nuevo diseño busca garantizar la educación a toda población venezolana por intermedio del ahora llamado Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través de los siguientes subsistemas: educación inicial, educación bolivariana, niveles maternal y preescolar, educación primaria bolivariana de primero a sexto grado, educación secundaria bolivariana en sus dos alternativas de estudio, liceo bolivariano de primero a quinto año y escuela técnica robinsoniana y zamorana de primero a sexto año, educación especial, educación intercultural y educación de jóvenes adultos y adultas. Incluye la misión Rivas 1 y 2 y la misión Rivas. Este diseño educacional tiene como fundamento lograr un mejor ciudadano que sirva a la patria y a sus semejantes con amor y respeto, iniciando desde los más pequeños hasta aquella persona que aún tenga interés por seguir adelante y lograr un futuro mejor. Una vez hecho este gran recorrido cronológico por la historia de la educación en Venezuela, desde sus inicios podemos concluir que la educación, como en toda sociedad, debe ser fundamental en el crecimiento de un país. En Venezuela, la educación ha evolucionado paulatinamente a medida que se van desarrollando situaciones y eventos sociopolíticos que continúan marcando la historia, lo que la obliga a dar cambios que deben ir en beneficio para obtener mejores resultados. Cambios que sin duda serán productivos para la sociedad venezolana, que harán que la educación sea de calidad para tener los recursos humanos, capaces de asumir los nuevos retos que el Estado necesita para seguir evolucionando como nación y poder hacer frente al constante cambio global. De esta manera se podrá dejar un gran legado a nuestros descendientes, quienes serán los próximos en continuar la construcción de la educación que tanto se anhela tener.